¿Mm? Así que bueno, nosotros aquí estamos, como decimos, con todas las ganas, por supuesto, para comentar los temas de la actualidad. Y a partir de hoy sí, ya acá en la provincia, muy particularmente, ya hay que empezar a hablar un poco más en profundidad del tema político, porque siempre ocurre, ¿no? Cada vez que hay un año electoral, después de la festividad del Milagro, bueno, ahí es como que ya la política comienza a tener la actividad política otro ritmo, y muy especialmente se va a dar así este año en Salta, teniendo en cuenta que ya hay una fecha para las elecciones provinciales, que como todos saben ya se desprendieron de la fecha nacional, y acá se votará en el mes de abril, siendo que las nacionales serán en el mes de octubre, las generales. Ya vamos a hablar porque por ahora hay un rum, como se dice en el mundo de la política, hay varias versiones que dicen que tal vez, y esto va a depender por supuesto de la cantidad de votos con lo que se cuente en el Congreso, se podría a nivel nacional hacer lo mismo que pasó aquí en Salta, suspender, o al menos algunos hablan de eliminar, pero otros dicen de suspender, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias también a nivel nacional, algo que acá en la provincia ya está decidido, ya pasó por la Cámara de Diputados, por el Parlamento salteño, y ya es una decisión política firme tomada, que acá no habrá primarias. Bueno, se habla que a nivel nacional, la idea del gobierno nacional sería hacer lo mismo, no llevar adelante las primarias, las PASO, indudablemente que, como repito, no es una cuestión sencilla. ¿Por qué? Porque como todas las elecciones son leyes nacionales, provinciales, y al ser una ley, desde el Ejecutivo no se puede tomar la decisión de suspenderla o eliminarla sin que pase por el Congreso. Y para que pase por el Congreso, obviamente hay que tener los votos necesarios en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Si la decisión del gobierno nacional es esta, cosa que repito, hay una versión que anda dando vuelta, que cada vez toma más cuerpo, pero concretamente todavía no hay nada. El principal escollo lo tendría el gobierno nacional en diputados, porque allí los números de la composición de las bancas legislativas está más complicado para el oficialismo. En el Senado no es tanto, porque ahí sí hay una clara mayoría que le responde políticamente al kirchnerismo, la vicepresidenta, pero sí el tema es más complicado en diputados nacionales, ¿sí? Así que, pero por ahora son versiones, son rumores, como decían alguna vez. Perdón, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, desde el gobierno nacional se toma y se mira con atención lo que pasó en Salta, donde en Salta, como dijimos, ya están suspendidas las PASO, lo mismo pasa en otras provincias, Catamarca lo mismo, y hay un dato que de alguna manera los entusiasma al gobierno nacional, lo entusiasma. ¿Por qué? Porque también hay otra versión, porque por ahora todas son versiones, que la provincia de Córdoba también suspendería las PASO, y ese dato desde el punto de vista político es revelador, teniendo en cuenta que
el gobierno de Córdoba, el gobernador de Córdoba, hablamos de Juan Schiaretti, el gringo Schiaretti, como se lo conoce, es un hombre que decididamente, políticamente, está enfrentado con el gobierno nacional. Es un dirigente, si bien su origen es del peronismo, pero estuvo siempre enfrentado con el kirchnerismo, con el cristinismo. Y sin embargo ahora, por eso hay una versión que dice que Córdoba también estaría analizando la posibilidad de suspender las PASO, y eso lo alienta al gobierno nacional y dice, bueno, el gobernador Sáenz en Salta ya la tomó la decisión, ya está, ya se suspendieron, en Catamarca pasaría lo mismo, habría que ver qué pasa en otras provincias también muy claramente acá. Entonces dice, bueno, puede ser que si empezamos a juntar los votos en la Cámara de Diputados de la Nación de todos los legisladores que le responden al kirchnerismo, y a eso le sumamos los votos de los legisladores de Salta, obviamente no de todos, porque Salta tiene legisladores que no le responden al gobernador, no le responden al gobernador Sáenz. Es el caso de, por ejemplo, los diputados nacionales Virginia Cornejo, Carlos Zapata, Miguel Nani, no le responden decididamente, digamos, con el voto a Sáenz, pero sí de los 7 legisladores, diputados que tiene Salta, 4 sí se estarían alineando con esta posibilidad. Así que bueno, ese es uno de los escenarios posibles que a medida que transcurre el tiempo vamos a ver qué sucede, pero eso es para lo que serán las elecciones nacionales. Si se suspenden las elecciones PASO nacionales, habrá que pensar entonces en ir directamente a la elección del mes de octubre del año que viene. Y si hay PASO, si hay primarias a nivel nacional, esas PASO se harían en el mes de septiembre, pero del año que viene, o sea que estamos a un año de si hay PASO o no. Pero es más o menos cómo se va armando el tablero, el escenario electoral nacional. Mientras tanto, aquí en Salta, como decimos ya con la decisión tomada que no habrá PASO, iremos directamente a la elección de abril, la elección general, y bueno, es lo que venimos planteando ya desde hace rato, y el tema es que al no haber primarias acá en la provincia, lo obliga a los partidos políticos y a los frentes políticos a tratar de, no a tratar, sino a resolver la cuestión de las candidaturas por métodos que particularmente decidan en cada sector o en cada espacio. En ese plano hay decisiones que se han ido tomando y que se van a concretar en el transcurso de esta semana, muy particularmente, como digo, en el siempre fascinante mundo de lo que es el peronismo, en el planeta PJ. En el planeta del Partido Justicialista, al no haber primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿qué va a pasar? Y va a pasar lo mismo que en la elección anterior. El día miércoles, el día 24 de septiembre, se va a convocar al Congreso del Partido Justicialista, que es la máxima autoridad partidaria, ¿sí? La máxima autoridad es el Congreso. Después del Congreso viene el Consejo, y después de hace un tiempo largo, funciona lo que se llama la Comisión de Acción Política,
que arrancó, que se inició en tiempos de Juan Carlos Romero y de Juan Manuel Urtubey como gobernador. Allí nace la CAP, la Comisión de Acción Política, y la CAP era una institución, un organismo que se crea internamente en el Partido Justicialista, pero cuando nace, bueno, como la mayoría de las cosas en este país, ¿no? En este país ustedes saben que por ahí dice, bueno, vamos a crear esta ley, pero, dicen, la vamos a crear de manera transitoria, de manera coyuntural. La vamos a crear para zafar de una situación particular y después la eliminamos. Eso, ¿sabe sabe cuál fue una de las leyes que se creó así? Nada más que de forma transitoria, al menos eso es lo que se decía. Es para que zafemos de esta situación de emergencia en la que estamos, la ley de cheques. El impuesto al cheque se crea durante el Ministerio de Economía de Domingo Cavallo. Y lo crearon porque, bueno, la situación, para variar, estábamos en una situación muy complicada, el Estado necesitaba recursos y dijeron, bueno, creamos este impuesto al cheque. Pero no se preocupe, es nada más que por un tiempito. Cuando mejoren las cosas, listo. Lo mismo pasó con el tema de la emergencia económica. La emergencia económica se dictó también hace mucho, se creó hace muchísimo, con la idea de atender a una situación particular de ese momento. Dice, no, dictemos la emergencia económica porque ahora estamos complicados, estamos jodidos, entonces la creemos. La cuestión es que la emergencia económica se quedó para siempre, y gobierno tras gobierno la vinieron renovando, no importa de qué signo partidario era, sino siempre se la renovó. Bueno, en este caso también la idea, según se argumenta, será ver qué se hace con el tema de el sistema electoral, la forma de la elección. Las PASO están, como digo, están por ley, pero bueno, todo depende de la conveniencia del gobernante. El que gobierna, que se supone que tiene la mayoría de los votos en los ámbitos legislativos, dice, bueno, ¿me conviene mantener las PASO o no? A nivel nacional, la gran pregunta que muchos se hacen, dice, bueno, ¿y qué pasa si se suspenden las primarias? Si se suspenden las primarias, es obvio, es lógico, que el Estado Nacional se va a ahorrar un montón de plata, porque hacer una elección nacional es costosísimo, todos sabemos que cuesta mucha plata. Entonces lo primero que dicen es, ¿qué pasa? Nos ahorramos un montón de plata, ¿sí? Eso en términos económicos. Y en términos políticos, la pregunta que varios se formulan a esta altura dice, bueno, ¿y a quién le conviene suspender las PASO? Indudablemente que si se suspenden las PASO, al que le conviene al gobierno, al oficialismo. ¿Y por qué? Y porque si se suspenden las PASO a nivel nacional, lo ponen en un apriete o en un brete, como se dice, bastante complicado a la oposición. Más concretamente a lo que es Juntos por el Cambio o Cambiemos. ¿Por qué? Porque lo va a obligar, sin PASO, lo va a obligar a este frente opositor a ver cómo resuelven sus problemas dentro del frente, donde ya sabemos que hasta ahora, hay por lo menos 6 candidatos o precandidatos presidenciales. ¿Lo pongamos a Mauricio Macri? Sí, ¿por qué no? Hay que ponerlo a Mauricio Macri. Hablo de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio o Cambiemos. Mauricio Macri es uno.
Horacio Rodríguez Larreta, el segundo. Y Patricia Bullrich, la tercera, dentro de lo que es el PRO. El PRO. 3 precandidatos del PRO. Por la Unión Cívica Radical, que está dentro de Juntos por el Cambio, hasta ahora, al menos los nombres que se conocen y que suenan con más fuerza y demás, son 2. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, presidente de la Unión Cívica Radical, y también Facundo Manes, este neurocientífico muy prestigioso en ese campo, y que decidió saltar a la arena política, y a partir de allí, bueno, viene teniendo un protagonismo importante dentro de lo que es el radicalismo, pero también dentro de Juntos por el Cambio, y Facundo Manes ya dijo que quiere ser candidato a presidente. Ahí ya tenemos 5. Y el otro es la cabeza visible de lo que podemos llamar, o de lo que se dio en llamar hace tiempo, la pata peronista dentro de lo que es Juntos por el Cambio, y es el actual auditor general de la Nación, que es Miguel Ángel Pichetto, que representa lo que es el movimiento republicano federal, que son los peronistas no kirchneristas, que hicieron la presentación del espacio político y también adelantaron la precandidatura presidencial de Pichetto. O sea que ahí tenemos 6 precandidatos. Si hay primarias, si hay paso, el candidato de ese sector político se define muy fácil. ¿Por qué? Porque el que mayor voto obtenga entre Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich, Manes, Morales y Pichetto es el candidato. Y se terminó, ¿sí? Más democrático que eso no hay, más legítimo que eso no hay, y más transparente también, si querés, no hay. Ahora, ¿qué pasa si no hay primarias? Si no hay primarias, y esa es la apuesta política que hace el oficialismo, es que el espacio de Juntos por el Cambio se atomice, vale decir, se rompa, y que los radicales tengan que definir por su cuenta, que Pichetto haga la suya, y que el PRO haga lo mismo, haga la suya. Pero lo más seguro es que si no hay paso, ahí haya, en definitiva, 3 candidatos presidenciales: Pichetto, o Manes o Morales por el radicalismo, y Bullrich, Rodríguez Larreta o Macri por el PRO. O sea que lo atomiza, lo divide. Y como dice el viejo refrán, a mar revuelto ganancia de pescadores. Si se divide, le conviene políticamente al oficialismo. El tema está por ver ahí qué pasa nacionalmente. Acá en la provincia, como digo, el tema ya está establecido, entonces habrá que ver cómo, y es lo que venimos hablando, lo que yo vengo planteando en mis columnas de análisis político de todos los fines de semana, que están en nuestro portal de información y opinión política, en danielsanmoral.com.ar. El tema está para ver cómo desde la oposición al oficialismo provincial se define ese tema. En el peronismo, como decía, en Salta, ya hay una decisión tomada. El miércoles 24 va a sesionar el Congreso del Partido Justicialista de Salta, que, repito, es la máxima autoridad. ¿Qué va a hacer el Congreso? Como ya lo hizo en ocasiones anteriores, se va a reunir, lo hará con la misma modalidad que en los tiempos de la pandemia, que se reunía vía Zoom, vía internet, no será presencial sino virtual,
Y lo que van a plantear allí en el Congreso, aparte de otros temas, el más importante de fuerte contenido político, es que el Congreso, que repito es la máxima autoridad del Partido Justicialista, le va a ceder sus facultades para que lleve adelante todo lo que concierne al tema electoral y político a la Comisión de Acción Política que preside Pablo Outes, que preside Pablo Outes. Le va a ceder el Congreso esas facultades que le son propias a la Comisión de Acción Política para que la Comisión de Acción Política ¿qué haga? Establezca el marco de alianzas que va a llevar adelante el peronismo, la estrategia electoral y lo más importante, la selección de los candidatos. ¿Sí? Esa es facultad del Congreso, pero se la va a ceder a la CAP. De manera tal que la Comisión de Acción Política con Pablo Outes a la cabeza, en los hechos, en la práctica, se convierte en el organismo interno del peronismo que tiene el poder absoluto en el partido. Ya pasó esto, no es novedad, ya pasó en la elección anterior. Ahora es más, cobra más relevancia porque ahora en el medio hay una elección de gobernador, de intendente. La anterior fue de una elección legislativa. A partir de eso, de esta decisión, que repito, el Congreso se va a reunir el miércoles, este miércoles pasado mañana, el 24, miércoles, jueves, creo que 24, va a tener como base, digamos como cabeza, como base, la ciudad de Orán, pero en realidad la sesión va a ser virtual. El Congreso será virtual. Los congresales desde los diferentes puntos de la provincia se conectarán vía Zoom y votarán. Se des cuenta que por amplia mayoría el Congreso le va a ceder las facultades a la CAP, de manera tal que, como digo, la CAP se convertirá en el órgano de control, el que controlará todas las acciones políticas que llevará adelante el PJ. ¿Qué es lo que tiene que decidir? El PJ tiene que ver, más allá de los candidatos, tiene que ver, bueno, nos sumamos a un frente. Es obvio que se va a sumar a un frente el PJ, que va a estar conducido, liderado por Gustavo Sanz, esa es la idea. Ya lo hizo por otro lado. Y queda por definir entonces cuántos van a ser los frentes que va a tener el oficialismo en esta elección. El año pasado tuvo 2. Habrá que ver si para esta elección políticamente conviene que tenga 2 o solo 1. Pero lo cierto es que el PJ estará integrando el frente, ya vuelvo a decir, 1 o 2, que lo va a liderar y lo va a conducir Gustavo Sáenz. ¿Esto qué genera? Dentro del peronismo hay un sector cuyos, miembros más representativos están nucleados en el movimiento de recuperación justicialista, que se llama, y que nuclea a lo que se denominan dirigentes de base, dirigentes muy conocidos, con mucha historia dentro de lo que es el peronismo en Salta, pero que ellos se oponen a esto y le vienen reclamando a la conducción del peronismo, al consejo en este caso, que lo preside Laureano Almirón, con quien hablamos el otro día acá en 7 PM, le piden elecciones internas para elegir todos los cargos, desde gobernador para abajo. Vayamos a elecciones internas, le dicen al consejo del PJ, elijamos todos los cargos allí, es lo más democrático, lo más transparente. ¿Y qué le dicen desde la conducción? No, que nos lo dijo acá el presidente del PJ Laureano, el chaqueño Almirón, nos dijo no.
La idea es que no hagamos el proceso interno. ¿Por qué? Porque es muy costoso. La verdad que cuesta plata. Hoy es obvio eso. Cualquier proceso electoral para elegir el presidente de un club de barrio, por más humilde que sea, tiene un costo. Entonces que dice, no tenemos. Tampoco tenemos tiempo. Aparte, para hacer un proceso interno, no solo en el peronismo, en cualquier partido, lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es sincerar el padrón de afiliados. Porque ¿cuántos partidos hoy, la mayoría, por no decir todos los partidos políticos, tienen un padrón de afiliados mentiroso? ¿Y por qué mentiroso? Porque históricamente en Salta, por ejemplo, el Partido Justicialista era el partido que más afiliados tenía. En el 83, cuando se recupera la democracia, bueno, era un aluvión de afiliaciones, no solo en el peronismo, en todos lados, pero muy particularmente en el PJ. Y eso fue allá en el 83, pasaron cuántos años, y esa cantidad de afiliados se fue cayendo por razones naturales, algunos murieron, otros se fueron. Pero lo cierto es que hoy ni el peronismo, ni el radicalismo, ni el Partido Renovador, ni el PO, ni nadie sabe a ciencia cierta cuántos afiliados tienen, porque no se hizo la depuración de los padrones. Entonces, es muy difícil hacer una elección interna si vos no sabés quiénes son los que tienen que ir a votar. Entonces, ¿qué dicen desde el Consejo del Peronismo? No podemos hacer la elección interna porque primero tendríamos que depurar padrón, no tenemos plata, no hay tiempo para que organicemos, porque obviamente tiene que haber una campaña electoral. En fin, por un montón de razones dicen no hagamos interna y dejemos que la Comisión de Acción Política, es lo que va a ceder la facultad en el Congreso del día 24 de septiembre, y quedará entonces la Comisión de Acción Política, la CAP, con todas las facultades, legítimamente, y esto es importante que lo digamos, legítimamente quedará con todas las facultades, porque no es que la CAP va a tomar por asalto las facultades del Congreso, no es que la CAP, el loro con los otros integrantes de la CAP van a decir, no, nosotros decidimos y que el Congreso no exista. No, el Congreso le va a dar la facultad. Es como que yo le autorice a alguien a que use mi auto, por ejemplo. Y si tiene el papel, dice, no, mira, ya está, listo. Es lo mismo. Entonces, a partir del Congreso del 24, la Comisión de Acción Política, vuelvo a decir, va a tener la facultad legítima, legal, a lo mejor legal, no sé si legítima, eso se podría discutir, pero legal sí, para llevar adelante todo lo concerniente a la elección. Esto motivó la reacción de un sector del peronismo que dice nosotros no lo aceptamos, y el gesto más elocuente de eso fue lo que pasó esta mañana, y de eso vamos a hablar hoy acá en 7 PM. Walter Guayar, que es un afiliado del Partido Justicialista de Salta, se presentó esta mañana en la sede del PJ, ahí en la calle Subiría, con un escrito exigiendo que el partido llame a elecciones internas para cubrir todos los cargos. ¿Sí? Bueno, Guayar se presentó como todo afiliado, que tiene todo el derecho de hacerlo, porque es un afiliado, no porque se llame Guayar, sino porque es un afiliado, y presentó la nota pidiendo eso, y ahora la decisión la tendrá que tomar el Consejo, porque Guayar le pide al Consejo que tome la decisión de no convocar al Congreso. ¿Qué dice Guayar? Si no me dan bolilla, voy a apelar a las instancias que tiene todo el derecho de hacerlo. Dice, inclusive si hace falta iré a la justicia.
Pero más allá de eso, que esto es una opinión personal, no soy abogado, pero se me ocurre que si el Congreso, repito, del partido le cede sus facultades, no hay nada que discutir, creo yo. Habrá que ver qué dice la justicia electoral. De todas maneras, hay que analizarlo en términos políticos. Entonces, veremos seguramente, desde el Congreso, desde el Consejo, como ya lo adelantó acá en 7 p.m., días pasados, que repito, hablamos con el presidente del Partido Justicialista, con Laureano Almirón, nos dijo que la idea es esa, que los cargos se los va a elegir por consenso. Y nos dijo en ese momento, Almirón será elegirá por consenso y luego el Congreso los avalará. Pero ahora, como el Congreso va a ceder facultades a la CAP, la que dará el último visto bueno será la CAP. Y eso es lo que le cae mal a este otro sector interno, por eso Guayar fue hoy, hizo la presentación, luego hablaremos con él en un rato nada más para ver cuáles son los caminos que le quedan. Seguramente, según nuestra opinión, en base al conocimiento de todos estos años de política, se me ocurre que no va a prosperar, y entonces hay que ver cuáles son los caminos que le va a quedar a este sector del peronismo para ver a dónde van a encarrilar su candidatura. De todas maneras, repito, en el oficialismo, para el oficialismo en Salta, la cosa está clarita. El oficialismo en Salta va a tener su candidato a gobernador, que no va a ser otro que Gustavo Sáenz, que irá por su reelección. No va a haber otro candidato ahí. No va a aparecer un fulano y diga, sí, pero yo me voy a disputarle la posibilidad a Gustavo. No, eso no va a pasar. El candidato del oficialismo en Salta se llama Gustavo Sáenz. ¿Qué va a pasar en los otros partidos? Ahí está esto que decía. Hoy Guayar adelantó que quiere ser candidato a gobernador, por eso pide elecciones internas en el peronismo. Seguramente esto no va a prosperar, entonces hay que ver qué va a hacer Guayar. Charlaremos con él en un rato, y nos adelantará cuáles son los pasos, pero seguramente Guayar va a quedar como el representante, la figura de referencia de todo lo que están en contra de lo que es la conducción del peronismo ahora, y también sumará a los otros partidos, como también lo adelantó ya acá en 7 p.m. cuando hablamos el otro día con el secretario político del Partido de la Victoria, que es el diputado provincial mandato cumplido Ramón Jesús Villa, el Rana Villa, que nos adelantó que el kirchnerismo en Salta, tiene varios dirigentes potenciales, todos, decía Villa, candidatos a gobernador, y ahí lo nombró a Guayar. Entonces, ellos tendrán que definir entre los nombres que nos dejó Villa acá quién podrá ser el referente, y ese será el candidato. En Juntos por el Cambio, si bien no está oficializado, pero ya sabemos que por lo menos hasta ahora hay dos figuras que asomaron la cabeza así con la idea de decir quiero ser gobernador. Uno de ellos es Martín Grande, del PRO, y el otro es el actual diputado nacional Carlos Zapata, de Ahora Patria. La izquierda tendrá su candidato. También hablamos acá con Claudio del Pla, del Partido Obrero, y nos adelantó también que dentro de lo que es la izquierda, ellos van a volver a constituir el Frente de Izquierda Unida, y ahí seguramente, decidirán quién será el candidato. Podrá ser del Pla, podrá ser Cristina Fofani, podrá ser Pablo López, tienen Andrea Villegas, tienen varios nombres, también ahí para definir. Pero lo cierto es que dentro de lo que es el justicialismo,
se hizo ese pedido hoy formal por parte de Guayar. El Consejo tendrá que decidir, pero, como les adelanto, la reunión virtual del Congreso, que se va a realizar el 24, le cederá facultades a la CAP, y la CAP, en consecuencia, la Comisión de Acción Política, será la que decida marco de alianzas, estrategia electoral y, lo más importante, los candidatos. Ese es el panorama hasta ahora. Veremos, porque esto, como decía alguien, recién comienza, así que veremos a medida que nos acercamos a la fecha electoral del 16 de abril, veremos cómo avanza. Y con esto termino, teniendo en cuenta que ya hay un cronograma electoral cuyos plazos ya se empiezan a acercarse. Ya está definido cuándo va a ser el plazo para determinadas cosas, y ya se los cuento con precisión, para no errarle a la fecha. Ya le digo, porque esos serán estas fechas que les voy a comentar ahora, son las fechas que hay que respetar, porque ya están dentro de lo que es el cronograma electoral de la provincia. El 16 de octubre de este año, obviamente, será la fecha límite para hacer el llamado a elecciones. El 27 de enero, los partidos políticos, ya de 2023, los partidos estarán recibiendo copia magnética de los padrones provisorios, que se imprimirán 30 días antes de la fecha electoral. El 16 de febrero de 2023, será el día para solicitar el reconocimiento de frentes y alianzas electorales, mientras que el 24 de febrero de 2023 será el límite para inscribir los nombres de los candidatos y candidatas. Por eso digo, hay un cronograma electoral que ya está avanzando. Cierro con esto. Hasta ahora, según el Tribunal Electoral, hay 32 partidos políticos en la provincia que tienen ese estatus de partido o agrupación política, y estarán en condiciones de participar de la elección. Así que bueno, como verán, ese es el panorama electoral que tenemos por delante. Así que bueno, por supuesto, nosotros como siempre lo vamos a estar paso a paso, como diría Mostaza Merlo, lo vamos a ir comentando para que ustedes estén al tanto de cómo son las cosas.